Buenos días, mi nombre es Lilian Andrea Valencia Gallego. En el día de hoy les voy a hablar de qué es el ciclo vital de los documentos. Bueno, el ciclo vital de los documentos consiste en una sucesión de etapas por las que transita un archivo a lo largo de su vida útil. Dichas fases van desde la creación de un documento, pasando por todos sus usos y modificaciones, hasta el momento de ser destruido o archivado de forma permanente. Bueno, el concepto ciclo vital de los documentos fue creado en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Esto obedeció a la necesidad de encontrar una forma apropiada de gestionar una gran cantidad de archivos que se habían acumulado. Eh, Cada disciplina aborda de forma diferente el ciclo vital de los documentos, teniendo en cuenta su enfoque y la naturaleza del archivo. Por ejemplo, el ciclo vital de un documento jurídico puede tener etapas diferentes a las que tiene un documento de carácter académico. En cada caso varían las consideraciones del tiempo que debe conservarse un documento, cómo debe almacenarse o cuál debe ser su uso correcto. Del mismo modo, también existen enfoques diferentes sobre las etapas de su ciclo vital. Muchas gracias, los dejo con mi compañera. Yo les voy a hablar sobre las etapas del ciclo vital de los documentos. La teoría de las tres edades establece de manera general las fases fundamentales por donde atraviesan los documentos. Sin embargo, existen unas etapas más específicas donde se definen la utilidad y la manipulación de estos documentos. Hay que tener en cuenta que esto también depende del valor, el contexto y el uso que tengan estos documentos. A continuación, les voy a hablar de estas etapas. La primera etapa es creación, que es donde se crean los documentos, ya sea de forma impresa o digital. La segunda es almacenamiento, que es donde se almacenan de acuerdo al formato de creación. La tercera es categorización, es la organización, clasificación o indexación del documento de acuerdo a los parámetros del contexto. La cuarta es transferencia, que es el envío o entrega de un documento, ya sea por correo físico o correo electrónico. La quinta es distribución, que es cuando un documento es de uso o necesidad pública. Entonces, apenas se hace la creación de este documento, tiene que ser distribuido a un determinado grupo de personas. La sexta es uso colaborativo, que esto solamente implica a los documentos digitales, ya que esto es reciente. Esto es cuando se comparte un documento y este documento puede ser editado. La séptima etapa es consulta, que es donde se disponen unos documentos con el fin de que sean consultados. Estos tienen unos términos de seguridad y accesibilidad que depende del público que se espera que sea esta información. El octavo y el último es archivado o destrucción. Este es el final del ciclo vital de los documentos y este es donde hacen una prueba de que sí vale la pena que sea un documento histórico, un archivo histórico, o de lo contrario será destruido. Muy buenos días. Hoy les voy a hablar sobre el archivo de gestión, también conocido como archivos activos. Se refiere al periodo activo de un documento. Comienza en el momento de su creación y este pasa por diferentes etapas, en las cuales es consultado, transferido y compartido de manera frecuente. Por ejemplo, un recibo de servicios públicos. Comienza cuando éste se genera. Luego continúa en movimiento durante un tiempo limitado.
mientras un cartero lo entrega o se envía por correo electrónico. ¿Cuándo se consulta y si paga? Esto es todo. Los dejo con mi compañera. Voy a hablar sobre el archivo central. El archivo central resguarda toda la información que reciben o generen o administren los órganos de la organización, comités y unidades administrativas. El archivo central también es denominado como archivo administrativo y es el que está conformado por la documentación proveniente de las transferencias recibidas de las distintas oficinas de la institución. El archivo central suele ubicarse en los locales de archivos y está bajo la responsabilidad de los archiveros de la organización o institución, es decir, bajo un técnico que esté encargado de solo la documentación de toda la empresa. El archivo central es el órgano responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades archivísticas de la institución, es decir, de una empresa, de un colegio, de un local, etc. El archivo central es de sumamente importancia en las empresas, ya que es uno de los encargados en coordinar, organizar los tipos de archivos que están en las empresas. El archivo central no puede faltar, ya que sin él no podríamos organizar o ejecutar o coordinar los archivos y no tendríamos la posibilidad, o es decir, la facilidad de al momento de ir a buscar un documento o un archivo, encontrarlo, ya que con este es de sumamente ayuda. ¿Por qué? Porque con el archivo central podemos organizar los archivos y a la hora de irlos a buscar los vamos a encontrar. El tipo de archivo central no puede faltar en ninguna empresa, sea grande o sea pequeña, y menos en la que manejen tantos archivos. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Marciana Ponce Rentería y hoy vamos a hablar sobre archivos históricos. Archivos viene del latín archivum, que significa donde guardan todos los documentos públicos. Histórico viene del griego y utopía, cualidad del saber o cuentos del sabio. Bueno, ¿qué es un archivo histórico? Un archivo histórico es cuya función de conservación de los documentos digitalizados a la conservación permanente, que tiene como finalidad gestionar, conservar, catalogar, asesorar y poner en disposición para la consulta pública. ¿Cómo podemos conservar nuestros archivos históricos? Siempre tenemos que tener en cuenta mantener bien digitalizados nuestros documentos y ordenados, para así, cuando vamos a hacer uso de ellos, poder llegar fácilmente. Evitar la humedad, porque el papel es enemigo de la humedad. Hacerte amigo de los portaláminas. Saber digitalizar. El papel no es amigo ni del calor ni de la luz. Mantener la distancia con los accesorios de acero. De esa manera tu documento perdurará un poco de tiempo más. Cuando eliminamos un archivo histórico, la Administración General del Estado gestiona los documentos con mayor valor cultural. ¿Cuáles son los documentos con mayor valor cultural? Aquellos documentos que vienen atrás, de épocas atrás, con una información muy importante que ya se vuelve historia y cultural. ¿Por qué decimos cultural? Porque ese documento, todo aquello que repetimos, que se viene haciendo de atrás, eso se llama cultura. Y historia es aquello digamos, por ejemplo, yo tengo una historia de pequeña y yo no quiero que esa historia desaparezca. Entonces yo la archivo en mi memoria y cuando crezca mi hijo yo se las cuento. Mis hijos se las cuentan a sus hijos y sus hijos se las cuentan a sus hijos, a sus nietos, y así sucesivamente se va volviendo historia.
¿Cuándo es un archivo? Cuando ya la tenemos aquí, cuando la archivamos en nuestra memoria. Por eso se dice archivo histórico, con mayor valor cultural, porque ya se viene haciendo de épocas atrás. Para realizar un documento histórico no es tan difícil, porque ¿qué? Como decía en la definición de historia, es la cualidad del saber o cuentos del sabio. ¿Por qué cuentos del sabio? Porque son historias que se arman en una época y que no la quieren borrar y la quieren avanzar a generación en generación. Y el saber por qué. Ustedes saben cuando esos científicos buscan o encuentran algo grandioso, ellos lo ponen en un documento y lo vuelven un documento histórico para la historia, para el nuevo siglo, para la nueva generación, para que ese descubrimiento no se pierda. Por eso se llaman archivos históricos. Cuando van para la biblioteca y dicen, ay, no, esto ¿por qué es tan oscuro? ¿Por qué es tan frío? ¿Por qué? Porque los documentos no pueden estar en hábitos de luz y calor y deben estar lejos de la humedad. Siempre que vamos para la biblioteca vemos libros antiguos, con hojas feas, con pastas llenas de polvo. Eso lo hace ser un archivo histórico con mayor valor cultural. No siendo más, espero que le haya gustado mi explicación sobre los archivos históricos y que le haya quedado bien claro, porque la verdad, saber sobre un archivo histórico no es tan difícil, porque un archivo histórico lo puedes crear tú, lo puedo crear yo, se puede crear solo. Un archivo histórico es aquello que tú le pongas valor pues que sea de gran importancia y que quieras que la nueva generación, la nueva época sepan de ese valor tan importante y tú lo guardas y ahí se vuelve un archivo histórico. Muchas gracias.